Es probable que igual me digan en los comentarios, che, pero si no gasto nada, lo respondo por las dudas, ¿no? Si te compartieron este video, míralo completo y vas a entender por qué te lo compartieron. Ahorrar en pesos es tirar tu plata, no valorar el esfuerzo de tu trabajo y tampoco preocuparte por el futuro de tu familia económicamente hablando. Y hacer plazo fijo es exactamente lo mismo. Y puede que haya personas que piensen, Ariel, no seas tan duro, pero alguien lo tiene que decir. Despertémonos, dejemos de hacer siempre lo mismo. Basta de que culpemos a otros por nuestra realidad y empecemos a nosotros ocuparnos, más allá de que los otros probablemente hagan las cosas mal, empecemos a hacernos nosotros cargo y responsables de nuestras cosas. Ahora bien, habrá quienes me digan, Ariel, pero yo tengo 5 millones de pesos que me dieron por una indemnización, una herencia o lo que sea, hago plazo fijo con eso, gano 400.000 pesos por mes y vivo tranquilo, no necesito seguir trabajando. Y la respuesta es no, inversores, eso no es así a largo plazo. Vamos a las pantallas para que no me creas a mí, porque la idea de Verás no es que me creas a mí, es que aprendas, así que vamos con los números. Nos venimos a nuestro Excel y acá lo que vamos a hacer es primero intentar determinar cuánto gasta una persona común y corriente y vamos a ser súper minimalistas para así beneficiar al plazo fijo. Y aún así, beneficiándolo de un montón de maneras que ya vas a ver, aún así pierde el plazo fijo. Un monoambiente estamos estimando que sale 100.000 pesos por mes. Ahora vamos a ver un poquito más de números, de dónde lo sacamos esto. Y acá dice CBT. Este CBT significa canasta básica total. Y hace referencia a lo que el INDEC dice que más o menos debería gastar este tipo de personas. Me refiero a una persona que vive solo, a nivel país, que estamos hablando de 53.966 pesos. Esto en un mes. Puede que vos digas, Ariel, yo gasto más que eso solo en comida, y yo lo que te voy a decir es, concuerdo, en mi caso es igual, pero no nos guiamos por lo que digo yo. Vamos a utilizar datos del INDEC y vamos a beneficiar al plazo fijo a ver si así puede llegar a servir. Pero como siempre te digo, no me tenés que creer a mí. Vamos ahora a El Cronista, un diario bastante conocido a nivel país, y vamos a ver lo que nos dice acá. Un hogar de 3 integrantes, según los datos del INDEC, estaría gastando alrededor de este monto, ¿ok? 161.899 pesos. Si este número, y en pantalla te va a estar apareciendo, básicamente lo dimos entre 3, nos da ese resultado que te está apareciendo ahora. Y como puedes ver, exactamente ese número es el que yo cargué acá. ¿Por qué lo dividí entre 3? Porque si una familia de 3 gasta eso, si yo estoy solo, ¿cómo hago para calcularlo? Bueno, lo divido entre 3. Y ahora el tema del monoambiente a 100.000 pesos. Esto obviamente depende de la zona en la que estés. No es lo mismo si estás en el interior del país que en Buenos Aires, etc. Yo para esto lo que hice fue venirme a Mercado Libre, una plataforma cualquiera, busqué alquiler Capital Federal y vi lo primero que me apareció. Un monoambiente de 150.000 pesos. Lo que hice fue bajarle 50.000 pesos para tirar el número lo más abajo posible y dije, bueno, me quedo con esos 100.000. Vuelvo a lo mismo, habrá más baratos, más caros, depende de la zona, si son nuevos, si son viejos, etc. Pero, ejemplo, simplemente ejemplo. Ahora bien, tenemos estos datos, ¿qué hacemos? Me voy un poquito a un costado y vas a ver qué es lo que tenemos acá. Lo que hice fue anotarme la inflación que hubo desde julio del año 2022, o sea, desde hace un año, hasta ahora. La inflación más reciente que ya se ha publicado a la hora de estar grabando este video es la de junio de este año 2023. Bueno, luego al lado obviamente tenemos los meses, al lado tenemos la inflación de cada uno de esos meses y al lado fíjate que tenemos un capital. Ahora te voy a explicar qué significa esto. Lo que hice fue suponer que empezábamos con 5 millones de pesos, que es mucho dinero a día de hoy, todavía cada vez vale menos, pero digamos es bastante dinero, y lo que hice fue sumarle cada mes el 8%. Y vos dirás, Ariel, ¿por qué le sumaste el 8%? Porque lo que estoy haciendo es decir, hoy en día la tasa del plazo fijo es del 97% anual. Si yo eso lo divido entre los 12 meses del año, cada mes me va a estar pagando más o menos el 8%. Por ende, lo que fui haciendo es esto. Cada mes se le suma, como lo puedes ver acá en la fórmula de arriba, el 8%. Sin embargo, a esto yo le voy a restar el gasto que yo tengo mes a mes. ¿Qué gasto tengo mes a mes? Bueno, el del monoambiente y la canasta básica total calculada por el INDEC. Por lo cual, este es mi gasto cada uno de los meses. Si te fijas, y muy importante a este dato, cada mes puse que es el mismo gasto. Ahora, vos sabés bien que no es el mismo gasto cada mes y que en Argentina hay una gran inflación que la tenemos acá, por lo cual este gasto cada vez debería ser más alto.
Pero dijimos, beneficiemos al plazo fijo, vamos a darle todas las de ganar. Gastos menores de los que probablemente realmente tengamos y eso lo vamos a mantener a lo largo del tiempo. Por lo cual, el primer mes yo tengo 5 millones. Hago plazo fijo, le gano el 8%, me quedo con 5.240.000 y pico, restándole este gasto mensual que tengo para vivir. Bueno, y así cada uno de los meses hasta terminar con 9 millones de pesos. Pero fíjate lo siguiente, la inflación que yo utilicé es la inflación pasada, o sea, todas las que sabemos hasta ahora. La inflación que se viene se espera que sea más grande, así que ahí hay otro aspecto que beneficia al plazo fijo. Y además, estoy teniendo en cuenta que esa tasa del 97% que está ofreciendo ahora, la hubiera ofrecido hace 12 meses, lo cual no fue así. Esta tasa se empezó a ofrecer a partir de mayo de este año. Es decir, que estos 2 meses serían los únicos que realmente tendrían la tasa del 8%. Todos los anteriores tenían menos. Pero bueno, dijimos, beneficiemos al plazo fijo y utilizamos estos datos. No obstante, fíjate lo que pasa. Voy a la hoja siguiente y acá a la derecha lo que fui haciendo fue calcular el interés. ¿Cómo calculé el interés que realmente ganamos? Bueno, lo que hice fue calcular cuánto hubo de diferencia entre un mes y el anterior. O sea, si este mes tengo 5.246.034 pesos, ¿cuánto realmente le gané al mes anterior que tenía 5 millones? Bueno, le gané el 4,92%. Eso cada uno de los meses. Y como puedes ver, hay solamente 3 que están pintados en verde. ¿Por qué? Porque solamente en esos meses le ganamos a la inflación. Fíjate que acá teníamos un interés de 5,34 y a la izquierda una inflación de 4,9. Bueno, eso fue en 3 meses de 12 que estamos analizando. 11 en realidad porque el primero suponemos que obviamente no tuvimos ganancia porque empezamos a hacerlo ahí. Entonces de 11 meses que medimos, 3 solamente ganaron al plazo fijo beneficiándolo, con un gasto mínimo que prácticamente no existe, sin aumentar ese gasto mes a mes como sí aumenta la inflación. Utilizando la inflación que hubo hasta ahora y no la que probablemente se viene, que todos los analistas esperan que sea más grande. Utilizando la tasa del plazo fijo durante estos 12 meses que no hubo en 12 meses, solamente hubo en 2 de ellos. Y así todo, el plazo fijo solamente ganó en 3 meses. Pero ahora vamos a hacerlo un poquito más real y vamos a ver qué pasaba si yo realmente estos gastos iban creciendo como lo hacía la inflación. Bueno, acá lo tenemos. Acá, como puedes ver, bueno, el gasto cada vez fue aumentando al ritmo de la inflación, básicamente eso es lo que calculamos acá, y absolutamente todos los meses, todos, el plazo fijo perdió. Todos, absolutamente todos. No hubo un mes que el plazo fijo gane. Y repito, súper beneficiando por todos lados al plazo fijo. Aún así, perdió. Y puede que digas, bueno Ariel, pero si tengo un poco más de plata, supongamos que tengo 10 millones de pesos. En ese caso, bueno, vamos a ponerlo acá. Ponemos 10 millones de pesos. A ver si lo puse bien, me falta un 0. 10 millones. Y como podés, bueno, o sea, me actualizan todos los números. Y de estos años, esto lo puedes contrastar, vos puedes pausar el video si querés. Pero la mitad ganó el plazo fijo y la otra mitad ganó la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que tener 10 millones de pesos para así perder solamente la mitad de los meses utilizando todos los aspectos que ya vimos beneficiando el plazo fijo. O sea, si utilizamos datos reales, pierde igualmente. Por si te preguntás qué pasaría si yo no gasto nada, o sea, no lo uso para vivir, sino simplemente lo reinvierto, igualmente sigue sin servir el plazo fijo. Y en este punto quiero hacer una pausa. Y es que compartas este video con las personas que aún o no entiendan esto o creas que realmente les pueda llegar a servir, porque la idea de este video y de este canal en general es tratar de impactar a la mayor cantidad de personas posibles para tratar de ayudarlos y que tratemos de mejorar a nivel comunidad. Probablemente sepas que ningún político va a venir a salvarte. Este video lo más probable es que se publique después de las elecciones y no importa quién gane, no importa quién pierda, ninguno te va a salvar. Tenés que buscarte vos por tus propios medios la forma de salir adelante, y compartir este video va a ayudar a concientizar a más gente sobre este tema. Así que desde ya te agradezco mucho. Pero volviendo al tema de la inflación y demás, es importante que entiendas que no es que porque estás en Argentina y que porque en Argentina no funcionan las cosas. Sí es verdad que en nuestro caso en particular la cosa está demasiado mal, pero la inflación es un tema corriente en todo el mundo. Estados Unidos también tiene inflación. Y de hecho vamos a verlo, como siempre hacemos en este canal, con números. Me vengo a la web datosmundial.com y vamos a ir a la parte de abajo. Voy a poner, supongamos que tengo $100, ¿ok? Desde el año 2013 hasta el año 2023, bueno, que estamos en este momento. Le doy a calcular. Y fíjate, el poder adquisitivo a principios de este año 2023, si yo tenía $100
en 2013, a principios del 2023 tengo un poder adquisitivo de 77,62 dólares. ¿Qué significa esto? Que el 23% de lo que yo tenía lo perdí, se esfumó por esa famosa inflación, por esa pérdida de poder adquisitivo a lo largo del tiempo. En definitiva, no importa que estés en Argentina, hay formas de mejorar. Y no importa que estés en Estados Unidos, hay formas de empeorar. Por lo cual, ahora sí vamos a dar un poco de respuesta. Ok, pero ¿qué puedo hacer para ganarle a la inflación? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué cosas puedo hacer? Así que ya vamos a pasar a eso, pero una importante aclaración como siempre, esto no es asesoría financiera ni recomendaciones de inversión. Ahora, si vos querés que yo sea tu asesor personal sin pagarme ningún costo extra ni nada extra, tenés en la descripción de este video y en las tarjetitas el enlace al video donde te explico todo lo que necesitas saber respecto a este tema. Pero, volviendo al video, vamos ahora sí a ver qué alternativas tengo. Vamos con la número 1, y esto es el S&P 500. El S&P 500 probablemente lo conozcas, aunque tal vez muchas otras personas no. Son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Esta inversión rinde en promedio un 10% anual en dólares. O sea, vos invertís en pesos o dólares si querés, pero generalmente lo hacemos en pesos desde Argentina, y automáticamente tu inversión pasa a estar dolarizada. Y a partir de ahí suele rendir en promedio un 10% anual. ¿Eso significa que todos los años va a rendir más o menos 9, 11% y promediando 10%? No. Eso significa que hay años que vas a perder el 20%, años que vas a ganar el 80%, años que vas a ganar el 2%, perder el 8% y va a ir variando. A veces vas a ganar, a veces vas a perder. ¿Es una timba? Si sabes lo que estás haciendo, no. Y si invertís a largo plazo, el S&P siempre a largo plazo, a largo plazo ha ganado. ¿Nos da garantía futuro? No, pero bastante certeza. Vamos ahora con la opción número 2, y esto es el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 son 100 de las empresas más importantes de Estados Unidos, similar al S&P 500, solamente que el Nasdaq está mucho más enfocado en empresas tecnológicas. No son todas tecnológicas, pero sí su amplia mayoría. De hecho, si vamos a Yahoo Finance y vemos de qué está compuesta la cartera, o sea, qué inversiones tiene, vemos que el casi 50% está en tecnología, pero después tenemos algunos otros sectores como industriales, consumos cíclicos, cuidado de la salud, bueno, varios. Pero en definitiva, este índice es un poco más pequeño, o sea que es un poco más arriesgado, e invierte porcentualmente más en tecnología, lo cual también le suma otra cuota de riesgo. En total tenemos un promedio con este índice del 15% de rendimiento anual, siempre medido en dólares de la misma forma que veíamos el anterior. Vamos ahora con el número 3, y estas son las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables son deuda que emiten las empresas. ¿Qué significa esto dicho fácil? Que yo soy, por ejemplo, YPF y te digo a vos, escúchame, si vos hoy me das $100, yo el año que viene te voy a dar esos $100 de vuelta más un interés de $10, por ejemplo, por lo cual vos estarías ganando el 10% en dólares en un año. Eso son las obligaciones negociables y son un instrumento de inversión bastante conservador dentro de lo que cabe. También estamos estimando un rendimiento de más o menos el 10% al año. De nuevo, el rendimiento también es en dólares y vos podés invertir tanto en pesos como en dólares. Todo esto igualmente, si bien ahora lo vamos a mostrar el paso a paso de cómo hacer para invertir, todo lo tenés aclarado si vos querés seguir aprendiendo y estudiar, lo cual es súper importante en nuestro curso de primeros pasos en la bolsa. Tanto en la tarjeta como en la descripción vas a tener el enlace. Y si todavía no invertís o recién estás empezando, es un curso súper útil para guiarte paso a paso de forma práctica. Ahora bien, vamos con otra inversión que podría llegar a servir también para quienes dicen, bueno Ariel, pero todas las inversiones que vos dijiste son a largo plazo. Sí, es verdad, son a largo plazo. Por lo cual, quienes digan, ok, pero ¿qué pasa si yo quiero invertir a corto plazo? También existen las letras. Las letras son un instrumento de inversión a más corto plazo, lo que significa que, para decirlo fácil, es como un plazo fijo, pero rinde más. Esto no es siempre así y para eso tenemos un video donde te lo explicamos paso a paso en las tarjetitas también. Pero para quienes todavía no inviertan y tengan la duda, che, bueno, será muy difícil esto, les voy a mostrar lo fácil que es. Obviamente siempre hay que investigar un poco más, pero para que veas el paso a paso bien fácil. Me vengo a mi cuenta de Bull Market, voy a donde dice operar y acá hago clic en cargar orden. Una vez acá voy a cargar lo que quiero comprar, por ejemplo, digamos el S&P, que es lo que yo te comentaba antes, estas 500 empresas. Voy a decir cuánto quiero comprar. Quiero comprar uno de estos S&Ps, digamos, por decirlo fácil, uno de estos CDRs. ¿Cuánto quiero pagar? Bueno, más o menos está 14.000 pesos cada uno. Puedo comprar uno, puedo comprar más, depende de la cantidad de plata que yo quiera y la que también
quiera invertir. Pero supongamos que yo digo, bueno, no quiero comprar por 14.000, quiero comprar por 13.500 si es que alguien está dispuesto a venderme, si no, tendré que adaptarme, pero de momento a este precio. La orden la voy a poner hasta cancelar, esto sí es un poquito más avanzado, pero no le tenés que prestar mucha atención. Y a continuación sería darle enviar, siguiente y ya está. Vamos a suponer que yo digo, no, pero quiero menos en realidad, quiero comprarlo a $1, a ver si hay alguien que está dispuesto a vendérmelo. Poco probable, pero intentemos. Le doy a enviar, acepto los términos y condiciones, confirmo y la orden fue enviada. Si alguien acepta comprarme a $1, entonces podré comprar a $1 y si no, tendré que subir el precio de mi orden, obviamente, para que alguien me lo acepte. Pero este es el paso a paso así de fácil. Repito, la idea de este video es que empieces a introducirte, no que digas, bueno, entonces voy y compro a $1, porque eso obviamente no va a pasar que compres a $1, pero es que empieces a entender un poquito más de cómo funciona todo esto y lo fácil que es. Con este video vos ya tenés mucha información y vos podés hacer lo que quieras con esa información. Podés descartarla o podés realmente empezar a generar un cambio. Entendiendo que invertir siempre tiene riesgos. Siempre. No existe inversión sin riesgos. Existen las formas de ahorrar, que es comprar dólares, es hacer plazo fijo, es, por ejemplo, utilizar los fondos de Mercado Pago, Ualá, Naranja X o cualquiera de estas fintech. Todas esas formas de ahorrar están bien si lo que queremos es eso, ahorrar, pero si queremos ganar a largo plazo, ninguna de esas sirve y ya lo viste en este video. No te olvides dejarnos tu opinión en los comentarios porque realmente es muy importante y nos ayuda a seguir mejorando. Y también te vamos a estar dejando acá tanto el curso de primeros pasos como así el video de letras. Desde ya, muchas gracias inversores.